Daniel capítulo 3. A partir del verso 13. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los hombres. De esa forma Sadrac, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó, 4 hombres. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Aleluya. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Alguien diga gloria a Dios. Y luego dice la palabra: luego el rey ascendió a Sadrac, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. ¿Alguien da gloria a Dios por eso en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la palabra que tengo para ti la he titulado: Dios nos librará. Dígale que está al lado: Dios nos librará. ¿Cuántos creemos que Dios nos librará? Tome su lugar, por favor, muchas gracias. Antes de tomar la cena del Señor, permítame impartirle esta palabra: Dios nos librará. Cualquiera que sea el momento difícil que podamos estar atravesando, Dios nos librará. Cualquiera que sea la crisis que puedas estar viviendo, Dios
te librará. Vamos, ayúdame a predicar. Saca el dedo de profeta, dile que está al lado. Dios te librará. Y eso de que Dios nos librará es que Dios nos va a sacar en victoria. Y si la dificultad es en el trabajo o en la familia, en los sentimientos, en cualquier área, no importa cuál sea el área, para Dios no hay nada imposible. Dios nos librará. Levante la mano derecha y diga: Dios nos librará. El pasaje que acabamos de leer son los amigos de Daniel. A todos les cambiaron el nombre, les colocaron nombres babilonios: Sadrach, Mesac, Abednego, nombres de dioses babilonios. Están enfrentando a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Tengo que recordarle que Babilonia en este momento era la potencia mundial. El rey de Babilonia era el hombre más poderoso del mundo, porque era el rey y amo y señor de la nación más poderosa del mundo, poderosa en economía, poderosa en ejército. Y quien tenía el dinero y quien tenía el ejército tenía el dominio del mundo. Y Babilonia tenía el dominio del mundo. Babilonia había invadido a los judíos y se había llevado presos a los mejores, a los demás los había matado. Lugares estaban destruidos, asolados. El hombre más poderoso del mundo, humanamente hablando, se llamaba en este momento Nabucodonosor. Y en su soberbia había levantado una estatua de oro. Y estos muchachos ahora fueron confrontados en la fe. Los están colocando entre la espada y la pared. Pero ellos están claros. Ellos dijeron: jamás serviremos a sus dioses. No nos inclinaremos a la estatua de oro que has levantado. Creemos que Dios nos va a librar, pero así Dios no nos libre, jamás lo haremos. Porque queremos ser fieles a Dios. Alguien diga conmigo: yo quiero ser fiel a Dios. Dice la palabra que Nabucodonosor se desfiguró, se transformó. Yo me imagino que le cambió la mirada. Yo me imagino que le cambió la expresión del rostro. Este hombre se levantó enfurecido y dijo a estos insolentes y irrespetuosos: caliéntenme el horno 7 veces más. Wow. La temperatura que usted necesita para poner a pitar esos frijoles, póngala 7 veces más caliente a ver qué pasa con esos frijoles. Mire, esto quedó tan caliente que los soldados que se acercaron para tirar a los muchachos, cuando abrieron el horno, esos soldados se murieron chamuscados. Imagínese la ira de Nabucodonosor. Imagínese el nivel de calor que había en ese horno. Pero para estos muchachos se activaron 3 poderes que yo quiero profetizar sobre tu vida en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Alguien quiere recibir esos 3 poderes en esta hora? Se activan 3 poderes a tu favor por ser fiel a Dios. Alguien diga conmigo: vale la pena ser fieles a Dios. Y el primer poder que se activa se activa el poder de la presencia de Dios. ¿Cuál poder se activa? Diga conmigo: se activa el poder de la presencia de Dios. El versículo 24 y 25 dice que Nabucodonosor, asombrado, él tenía rabia, tenía ira. Él estaba esperando el olor a chicharrón, a carne quemada. Él estaba esperando ver rostizados 3 cuerpos. Pero dice la palabra que desde el lugar donde él estaba sentado podía observar. Me imagino que había alguna puerta transparente o algún hueco en el que él, estando más alto, podía ver lo que estaba ocurriendo. Pero él empieza a observar que los soldados mueren cuando los arrojan, pero los muchachos entran y están ilesos. Y que arrojaron a 3, pero no habían 3. ¿Cuántos habían? ¿Y cuál era el cuarto? Alguien dígame, ¿quién era la 4ª persona que estaba ahí? Alguien tiene que recibir eso en esta mañana. Dios está contigo. En los peores momentos de tu vida, Él no te desampara. En los peores momentos de tu vida, Él no te abandona. En los peores momentos de tu vida, Él no te deja, porque Dios está contigo. Y lo más tremendo es que
ellos están caminando en ese horno de fuego como si tuvieran un aire acondicionado personal. Ni olor a humo tenían, ni un cabello se les quemó. ¿Sabes por qué? Porque se activó el poder de la presencia de Dios. Y cuando se activa el poder de la presencia de Dios, el maligno no te puede tocar. A veces las personas se colocan muy nerviosas. Y he tenido que escuchar a muchas personas nerviosas diciendo: pastores, que me dijeron que por allá fulanita, la prima hermana así de la Llorona, ella me está haciendo brujería. Y yo tengo que decirle: si el Espíritu Santo está contigo, si tú tienes al Señor en tu corazón, si el sello del Espíritu Santo está dentro de ti, tú tienes la presencia de Dios de tu lado. Y si la presencia de Dios está de tu lado, nada que el enemigo haga te puede tocar. En medio de la prueba, el Señor está contigo. Si estás en angustia, el Señor está contigo. Si vives una crisis, el Señor está contigo. Si estás en peligro, el Señor está contigo. Si hace falta pagar algo, el Señor está contigo. Si llegaron problemas a tu casa, con tus hijos, con tu pareja, el Señor está contigo. ¿Sabes por qué? Porque se activa el poder de la presencia de Dios. Aplauda al Señor si quiere hacerlo con todo su corazón. Segundo poder que se activa. Segundo poder que se activa. Se activa el poder de la confianza en Dios. ¿Cuántos confiamos en Dios aquí? Mira lo que dice la palabra, versículo 27 y 28. Me parece extraordinario este pasaje. El versículo 27 y 28 dice de la siguiente manera: entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Venga, hago una pausa aquí. Cuando usted asa la carne, cuando usted llega al asadero a comprar algo, ¿qué es lo primero que pasa con su ropa? Oh, usted queda pasado a humo, ¿cierto? ¿De dónde viene? No, vea, estos muchachos ni a humo olían. Pero la respuesta está en el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos. ¿Qué? ¿A quiénes fue que rescató el Señor? A los que confiaron en Él. En la crisis, ¿en quién confías? Porque hay gente que en la crisis se va para donde el yerbatero. Hay gente que en la crisis sale corriendo para el agorero, para el brujo, para el encantador, para el adivino. Pero los que estamos en este lugar confiamos en Dios. Y la palabra dice que cuando confiaron en Dios, el Señor los rescató y fueron testimonio. Vas a ser testimonio. Si confías en Dios, Él te va a rescatar de esa crisis. Si confías en Dios, Él te librará. Espero que estés aquí en este día porque confías en Dios. Cuando tú y yo confiamos en Dios, cuando tú confías en Dios, puedes decir: de esta vamos a salir. Vamos, alguien diga al que está al lado: de esta vamos a salir. Escuché al alcalde de la ciudad preocupado esta semana diciendo: este rebrote es una mezcla de lo que está pasando en Brasil, es una mutación peligrosísima, todavía no tenemos cómo frentearla. Hay ciudades que están ya casi al 100% en las unidades de cuidados intensivos. Vuelve la tensión, vuelve la presión. Pero ¿sabe qué le digo en el nombre de Jesús a los hijos de Dios, a los que tenemos fe? De esta vamos a salir porque confiamos en Dios. De esta vamos a salir. Lo que sea, por horrible que parezca, así caliente en el horno 7 veces más, así destruya a otros, de esta vamos a salir. Dios nos librará. Dios nos librará.
No es una muletilla. Lo que a otros destruyó se convertirá en tu victoria, en tu bendición. Darás testimonio, porque se activa el poder de la confianza en Dios. Entonces el primer poder que se activa es el poder de la presencia de Dios. Diga conmigo, el poder de la presencia de Dios. El segundo poder que se activa es el poder de la confianza en Dios. Diga conmigo, el poder de la confianza en Dios. Pero mira el tercer poder que se activa para que tomemos la cena. Se activa el poder de la recompensa de Dios. Oh, permítame decirle en el nombre de Jesús, cuando esta crisis pase, bíblicamente será inevitable que el Señor diga: esto no va a quedar así. Yo tengo unos hijos a los que voy a recompensar. Yo tengo unos hijos a los que voy a bendecir. Porque otros se inclinaron allá ante Faraón, ante la estatua, ante Nabucodonosor. Otros se vendieron, otros se vendieron sus principios, vendieron su fidelidad. Pero a estos hijos que se mantuvieron fieles, los voy a recompensar. Wow. Alguien diga conmigo, yo estoy ahí. Diga, yo estoy ahí. Y dice el versículo 30 de una manera importante y de una manera significativa, de la siguiente manera: luego el rey, ¿qué hizo? Venga, pero a ver, espere un momentico. ¿Acaso no era el mismo rey que hacía unas horas atrás los quería matar? Y entonces, ¿qué pasó? El mismo que los quiso matar, ahora los tuvo que promover. La misma boca que te quiso ver destruido, destruida, tendrá que reconocer que Dios te ha bendecido, que Dios te ha levantado. Las mismas personas que quisieron verte en el hueco de la crisis tendrán que proclamar: Dios le puso en el monte de la bendición. El mismo que los quiso acabar, ahora ¿qué está haciendo? Los ascendió a puestos aún más altos. Fueron ascendidos. Qué curioso. La agenda de Nabucodonosor era matarlos, pero la agenda de Dios era promoverlos. Dios recompensó su fidelidad, Dios recompensó su lealtad. ¿Sabe por qué? Porque usted ya ha escuchado esto. Nuestro Padre es un Dios de recompensas. ¿Es un Dios de qué? De recompensas. Nabucodonosor manipuló, Nabucodonosor chantajeó. Nabucodonosor dijo: o se postran y adoran a estos dioses o mueren. ¿Y sabe que lo mismo ocurre hoy? En muchos escenarios para los hijos de Dios hay un chantaje. Te tomas este trago o te lo echo encima. ¿Hablo con alguien aquí? ¿Sí les ha pasado o no? O te tomas esto o te vas. O te fumas esto o no haces parte de este grupo. O te me entregas o terminamos. ¿Me das esa pruebita de amor o esto se acabó? Pues déjeme decirle que necesitamos el carácter de Sadrac, Mesach y Abednego. Porque ellos dijeron: yo prefiero la recompensa de Dios. El Dios a quien servimos puede librarnos. Alguien levante su mano y diga: el Dios a quien servimos puede librarnos. Puede librarnos. El Dios a quien servimos puede librarnos. Dios nos librará. Entonces, cuando llegue el chantaje, cuando llegue Nabucodonosor, cuando llegue el poder, cuando llegue la circunstancia y tengas que escoger: o vendo mis principios que aprendí de Dios, o me paro firme en la raya y digo: con Dios hasta el final. Entonces ahí vas a tener que escoger.
Y hubo una frase hace unos años atrás que quedó inyectada en mi corazón. La prediqué aquí y desde ese día que la solté aquí quedó inyectada en mi corazón. Prefiero morir con Cristo que vivir sin Él. Eso fue lo que dijeron estos muchachos. Prefiero morir con Dios que vivir sin Él. El Dios a quien servimos puede librarnos. Y si no nos libra, igual no vamos a rendir culto a esos dioses falsos. Porque yo sé que me espera una eternidad con el Señor. Yo sé que me espera una vida eterna con el Señor. Póngase en pie, por favor.